Salmo 7. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Sela. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. En esta noche vamos a ver que los hijos de Dios han en medio de las pruebas. Vamos a ver aquí en este Salmo 7 que un verdadero hijo de Dios, cuando es injuriado, cuando está en medio de una prueba como la que está pasando David aquí en este Salmo, en vez de despertar sus pasiones carnales, vamos a ver que aviva su devoción a Dios. En el versículo 1, que es realmente en la Biblia hebrea el subtítulo del Salmo, donde dice Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín, vamos a notar que esta palabra Sigaión es un término hebreo que solamente aparece 2 veces en todo el Antiguo Testamento. Uno es aquí en el Salmo 7 y el otro en Habacuc, capítulo 3, versículo 1. Y el significado de este término es un poco oscuro. Si buscamos en un diccionario bíblico, vamos a encontrar que es un término musical que se usa para la adoración, y aquí en los Salmos es la única vez en que se utilizó. Y significaría algo así como una canción triste e incluso puede significar una canción aberrante. Es decir, es una canción, una alabanza dirigida a Dios, pero que expresa el dolor y la aberración del corazón de un hombre de Dios que está siendo perseguido. También dice allí que se refiere a Cus, hijo de Benjamín. Recordemos que el rey Saúl, que es el que está persiguiendo a David en este tiempo, el rey Saúl es de la tribu de Benjamín. Sí, esto lo sabemos por los relatos de los libros históricos. Por lo tanto, muchas de las huestes de los soldados que ayudaban al rey Saúl a perseguir a David, y vamos a ver, por ejemplo, ahí en 1 de Samuel 24, que una hueste de 3.000 hombres perseguían a David, muchos de ellos eran de la tribu de Benjamín. Es muy posible que este hombre llamado Cush o Cus era el escudero mismo del rey Saúl y que había sido uno de los tantos asesinos que perseguían al rey David. Es muy probable que Cus y David estuvieron muy cerca en muchas de estas persecuciones en las cuales estuvo el rey David. Vamos entonces ahora sí al versículo 1 en nuestras Biblias, que en la Biblia hebrea sería el versículo 2, y leemos allí, Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Como siempre, David utiliza el nombre sagrado de Dios, el que es el eterno, el Dios que no cambia, en Jehová, y dice que en él ha puesto su confianza y lo pone en una forma personal, el Dios Jehová mío. Para David, él dice que un hijo de Dios
con su Dios nos pertenecemos. Tal como lo explica Pablo también en el Nuevo Testamento, él dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí en 1 Corintios 6, 17. Cuando estamos en medio de la persecución, en medio de la prueba más límite, David lo que hace es confiar en su Dios. Nota que es un Dios personal, no es el Dios lejano que está allá lejos, como era en el caso de los paganos. No, es el Dios personal con el cual él tiene una relación y le dice, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Solo cuando Dios, estamos en medio de una persecución donde el único que puede hacer algo es Dios. A veces humanamente ya no podemos hacer nada más y el único que puede intervenir es Dios. A Él debemos acudir. David sin duda que aquí está siendo perseguido por Saúl, puesto que Samuel le ha ungido para ser el nuevo rey. Saúl ya ha sido encontrado falto, él ya no va a ser más el rey de Israel, y Samuel ha ungido a David. Y el pueblo de Israel ya está pidiendo un cambio. Están pidiendo un rey bueno, un rey que sea realmente un hombre conforme al corazón de Dios, y Saúl tiene grandes celos. Ha empezado con celos, pero ahora ha llegado al punto del odio, y el odio hemos visto que es el inicio del asesinato. Por eso que Saúl ahora lo está persiguiendo para matarlo. Y vemos que aquí David en este salmo no quiere solamente ser salvado de su vida. No es que David solamente está clamando, Señor, líbrame de la muerte. Vamos a ver aquí que David está pidiendo algo más profundo que eso. David no quiere quedar en este mundo para quedar viviendo para los placeres, para seguir viviendo en el mundo y vivir simplemente una vida ordinaria. David sabe que Dios lo ha llamado para algo. David sabe que Dios lo ha llamado para ser el rey de Israel, un alto llamado, un muy alto llamado. Él quiere quedar vivo en el mundo para cumplir el llamado que Dios le ha hecho. David quiere seguir vivo y salir de esta persecución de muerte porque él quiere servir y agradar a Dios. Por eso él quiere seguir viviendo. Y ese debe ser también el deseo nuestro. Si el Señor nos tiene aquí con vida, ya sea que estemos pasando una situación buena o mala, el Señor nos tiene aquí con un propósito. Él quiere que le honremos y le glorifiquemos hasta el último día de nuestra vida. Probablemente David, aunque es joven y tiene fuerza, él no está sufriendo cualquier persecución. Como vamos a ver más adelante, hay cientos de soldados que le están siguiendo el rastro y David constantemente está escapando de un lugar a otro. Su vida literalmente está pendiendo de un hilo. ¿Y él a quién acude? Al Señor. Versículo 2 dice, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Aquí vemos que David sabe que si no lo libra Dios, no lo va a librar nadie. Es al único al cual nosotros podemos ir. Y David, ya lo dijimos, no tiene miedo a la muerte física. Lo que él anhela es seguir vivo en este mundo, pero para servir a Dios. Por eso que él dice, su alma, Señor, que no destrocen mi alma. Porque él con todo su ser desea ser preservado, quedar en el mundo, pero para servir a Dios. David no quiere que nada de la obra de Dios en su vida se pierda. Él no quiere perderse nada de eso. Y yo no sé si usted lo ha pensado de esta manera, pero meditémoslo de esta forma. Nuestro deseo debiera ser, Señor, no quiero perder nada de tu voluntad mientras yo siga vivo en este mundo. Señor, no quiero que nada de lo que tú has planeado para mi vida, quiero perdérmelo. Como Sansón, por ejemplo, que sin duda arruinó su vida antes de tiempo. Posiblemente Sansón pudo llegar a viejo y haber llevado una gran vida de servicio a Dios. Sin embargo, murió por su desobediencia. David quiere seguir vivo porque él quiere cumplir el llamado que Dios le ha hecho. Y en medio de esta prueba, él quiere también adorar a Dios. Versículo 3 dice, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. Noten lo que está haciendo David en medio de la prueba. Él está pidiéndole a Dios, Señor, analiza mi corazón porque quiero que me muestres si esta prueba que estoy viviendo es por causa de mi pecado. Hermanos amados, recordemos que puede ser que algunas pruebas que estamos pasando sean un castigo de Dios, no lo podemos negar. Dios a veces puede permitir pruebas por nuestro pecado, pero no siempre es así. Recordemos a Job,
que él fue probado grandemente, pero él nunca pecó. Él siempre se mantuvo fiel a Dios. Así que hay pruebas, sí, que pueden ser un castigo de Dios. Hay otras que no, hay otras que son una prueba para fortalecer nuestra fe y para llevarnos a un lugar donde Él quiere que le sirvamos de una manera que quizás en este momento no lo pensamos. ¿Qué debemos hacer en medio de la prueba? Aquí David le está diciendo, Señor, ¿esto me está pasando porque hay iniquidad en mis manos? ¿Esto me está pasando porque he pecado? ¿Se fijan? Esa es la pregunta que David le está haciendo a Dios. Y él quiere someter su alma a Dios para probar si hay algo escondido en su corazón, si hay maldad en él y hay pecado. Él quiere que Dios lo guíe para purificarse y guiarlo al arrepentimiento y volver a la plena comunión con Él. De hecho, fíjense cómo lo pregunta. Señor, ¿hay iniquidad en mis manos? Recordemos que no siempre sufrimos por nuestro pecado. A veces no hay pecado no arrepentido. Y Dios simplemente, ¿qué está haciendo? Nos está moldeando. Nos ha puesto en el crisol, nos metió en el horno de fuego, pero para formarnos, para purificarnos. El Salmo 139, versículo 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame. Conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es lo primero que hay que hacer en medio de la prueba. En vez de quejarnos y dejar todo de lado y decir, Señor, tú no estás conmigo, lo primero que debemos hacer es, Señor, examina mi corazón y orar con el Salmo 139. Las pruebas que el Señor permite siempre son con un propósito. Permitamos que el Señor nos analice y si hay motivaciones pecaminosas en nuestro corazón, arrepintámonos. Muchas veces actuamos no para la gloria de Dios, muchas veces hacemos cosas y estamos motivados por cosas pecaminosas. El Señor quiere corregir eso en nuestra vida. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Un primer lugar donde ir para que el Señor penetre allí en nuestra alma y en nuestro corazón, para ver si hay pecado en nuestra vida. Recordemos que a veces el corazón esconde el pecado y se va en lo profundo, a las capas más internas, y muchas veces ni nos damos cuenta que nuestras motivaciones para todo lo que hacemos muchas veces son pecaminosas. A veces actuamos para que otros nos vean, a veces actuamos por celo, a veces hacemos cosas para nuestra propia gloria y no para Dios. La palabra de Dios es el mejor antídoto. Jesús en Juan 17:17 dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos santificarnos e identificar aquellas zonas que quizás hay pecado? Exponiéndonos al poder santificador de la palabra de Dios. Versículo 4 dice, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. David está sin duda pensando en Saúl, y Dios sabe que David está bajo amenaza de muerte, que Saúl lo está persiguiendo, y David quizás piensa que hay mezcla de pecado en su andar, y que por eso Saúl lo odia. Lo cierto es que el mal pago, ¿quién se lo ha dado? Ha sido Saúl. Y por los hombres que él está usando para perseguirlo, que como veremos más adelante al terminar el Salmo, Dios examina su corazón y David llega a la plena certidumbre de que él está limpio delante de Dios. Y que esto es una prueba en la cual Dios lo está formando, porque David más adelante va a ser el rey. Los que persiguen a David son los que realmente se oponen al plan de Dios. Los enemigos de David son los que realmente están haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Acompáñenme por favor un momento sin perder el Salmo 7. Vamos a 1 de Samuel capítulo 24 y veamos justamente este relato. David está siendo perseguido por 3.000 hombres, soldados experimentados, asesinos entrenados que lo están buscando para matarlo. 1 de Samuel capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl, ¿cuántos? 3.000. Imagínese 3.000 hombres persiguiéndolo a usted. Versículo 2. Y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos
de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Volvamos al Salmo, capítulo 7, versículo 5. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. David convencido de que es inocente. Vieron allí la conversación que tienen a distancia David y Saúl, mostrándole y diciéndole al rey que él no lo ha traicionado. El mismo Saúl le reconoce que es verdad, porque Saúl solamente lo perseguía porque tenía celos de él. Aquí David, en el versículo 5, lo que le está diciendo a Dios, al descansar en su inocencia y en la justicia de Dios, le dice que todo lo que estoy diciendo aquí me ocurra si soy culpable. Eso está diciendo David. Y del mismo modo nosotros, descansemos en la justicia de Cristo. Él es nuestro abogado. Confesemos nuestro pecado y apartémonos de todo mal. Como dice Proverbios 28:13, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que se aparta alcanzará misericordia. Versículo 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Notan que aquí David no pide la vida de su enemigo, no pide la muerte de su enemigo. David pudo matar a Saúl y quedar a salvo, pero no lo hizo. ¿Qué es lo que David le está pidiendo a Dios? Le está pidiendo: Señor, interviene con tu justicia. Le está pidiendo: Señor, yo te pido que el mal sea detenido. Eso le está pidiendo: Señor, detén el mal. No está diciendo: Señor, destruye la vida de mi enemigo, arruina su vida. David está casi pidiendo algo como en los tiempos de hoy de la iglesia, donde hoy por ningún motivo haríamos un salmo imprecatorio, ¿no?, pidiendo la vida de nuestros enemigos. Antes bien decimos: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. Así es el tiempo ahora de la iglesia. Pero aquí David, estando en otro tiempo, le pide al Señor más bien, Señor, detén el mal, detén el mal. Porque aunque sean hombres malvados, la voluntad de Dios es siempre salvífica, de misericordia y de salvación, aun por el más vil de los hombres, aun por el más vil de los pecadores. Dios les ama y les da tiempo para el arrepentimiento. Fíjense que dice, álzate en contra de la furia de mis angustiadores. ¿Se fijan? Le pide, Señor, detén la furia de ellos. No les pide que los destruya, pide que el mal sea detenido. Y después le dice, despierta a favor mío el juicio que mandaste. Sin duda que este es un antropomorfismo al decirle a Dios, despierta o álzate, porque no significa que Dios esté dormido. Él simplemente le está diciendo, Señor, en este momento de persecución me siento solo, pero yo sé que tú estás ahí. Pero levántate y actúa. Como en Tito capítulo 2, versículo 7, Pablo le dice a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. David llegó al punto en que pidió a Dios que analizara su corazón y él ahora ve que es íntegro, que no hay pecado en él, él ha actuado bien. Esta es una prueba en la cual hay enemigos que Dios ha permitido para formar su vida, para moldear su vida. Por eso, si me acompañan una última vez al libro de Samuel, primero de Samuel, miremos juntos ahora el capítulo 26. Mire conmigo el capítulo 26. En el capítulo 26 vemos la misma situación donde David sigue siendo perseguido, pero esta vez uno de sus valientes, Abisai, logra llegar donde está el rey Saúl. El rey Saúl está dormido y nuevamente David tiene la oportunidad de que el rey Saúl muera, está en sus manos. Sin embargo, David le pide que el rey no sea muerto. Dice el capítulo 26, vinieron los cifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai descendieron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en tierra de un golpe, y no le daré el segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese ni entendiese ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo una gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo, y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey, tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey.
esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor el ungido de Jehová. Mira pues, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que está a su cabecera? Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: Mi voz es: Rey, Señor mío. Y dijo: ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómenla, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Hasta ahí la lectura. Cuando vemos entonces, hermanos amados, volviendo al Salmo 7, que cuando los hijos de Dios actuamos con integridad y le pedimos a Dios que nos examine y vemos que esto es una prueba, no de nuestro pecado, sino una prueba que ha venido de Dios, vemos que incluso nuestros enemigos van a reconocer su error y se van a arrepentir. Versículo 7 del Salmo 7: Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. Un día el Señor volverá y juzgará a los malos y reinará sobre este mundo. Y Él un día reunirá su gran reino de justicia, y la historia que vamos a estar estudiando en la escuela dominical, veremos que un día en el reino milenial de Cristo aquí en la tierra, David será su primer ministro. Versículo 8: Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Notan cómo Dios juzga a los pueblos con justicia? David quiere que Dios le juzgue y le examine de la misma manera. Él quiere cumplir la voluntad de Dios y tiene disposición a arrepentirse si encuentra pecado oculto en su alma. El Salmo 19, versículo 12 al 14. Mire lo que dice: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Notan que David se ha expuesto al examen de corazón de Dios, se ha expuesto a su palabra, ha orado y Dios le ha dado completa paz de que él es inocente, que ha actuado con gracia y misericordia incluso con su enemigo que quiere matarlo. Solo David, que ha hecho hasta aquí, ha obedecido a Dios, ha sido íntegro y limpio, y esta es la base de nuestras peticiones de oración delante de Dios, con limpieza. Recuerda, hermano amado, no siempre somos probados por nuestros pecados. A veces el Señor permite grandes pruebas en nuestra vida, pero no por nuestro pecado. Él quiere moldearnos y prepararnos para algo más. Versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Sigue pidiendo que la maldad sea detenida, al mismo tiempo que pide la vindicación del justo. David sabe que su mente y su corazón fueron probados, ¿y cómo fue encontrado? Justo, limpio, inocente. Y a pesar de eso sufre una persecución feroz, pero es la voluntad de Dios, porque Dios lo está preparando para ser el futuro rey. Y para no cometer los mismos pecados que Saúl aquí está cometiendo, para evitar
la pecaminosidad de Saúl. Versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿Notan lo que hace David? David no se defiende. ¿Qué hace? Permite que Dios lo defienda. Tal como Pablo explica en Romanos. ¿De quién es la venganza? De Dios. De Dios es la venganza. David no se venga él mismo, entrega a Dios toda la situación porque Dios salvará finalmente a sus hijos. Versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Dios es juez justo? Aquí lo dice. Es una declaración. Nunca debemos dudarlo. Y Dios siempre está airado contra el mal, todos los días. Pero Él, en su gracia y su misericordia, no hace caer súbitamente su ira sobre todos. Él da tiempo al impío incluso para que se arrepienta. Verso 12. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dios tiene mucha paciencia y misericordia con el pecador. No deja caer de repente su juicio, pero hay un plazo límite. Como también a veces no juzga a los impíos, sino hasta su propia muerte y luego enfrentarán el juicio final. Dice que su espada está lista, el arco lo tiene listo. Él es justo si lo juzga hoy o lo juzga mañana, pero dentro de todo noten cómo Dios le da tiempo al pecador para que se arrepienta. Verso 13. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Notan que Dios es dueño de la vida y si Él quiere hoy mismo puede ajusticiar a los impíos, pero no lo hace por misericordia. La muerte del impío y su final es inminente, pero notan que David dice, será, pero no por mi mano, lo dejo al Señor. Así lo reconoce el salmista. Por lo menos 2 oportunidades de haber tomado la vida de Saúl, pero no lo hizo, porque él obedeció primero a Dios. No debes levantar tu mano contra el rey, contra el ungido de Dios. En medio de la prueba, ¿qué debemos hacer? Pedirle al Señor que analice nuestro corazón. Y durante todo el tiempo de la prueba debemos mantenernos obedientes, hasta el último momento, y el Señor nos va a bendecir, como lo vamos a ver aquí al final. Dice el versículo 14, He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Esto lo sabemos, el impío solo piensa en el mal. Versículo 15, Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. ¿Notan que el malo mismo está preparando su propia caída? Está acumulando ira para el día del juicio de Dios, y su final es el castigo de Dios en su ira. Versículo 16, Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. La maldad de los impíos, noten, cae finalmente sobre ellos mismos. ¿Recuerdan a Amán en Esther? Esther capítulo 7, versículos 9 y 10. Amán quería exterminar a todo el pueblo de Israel y había preparado una horca. Pero ¿qué dice ahí? Esther 7, versículos 9 y 10, dice, Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. El malo, lo único que está haciendo es pavimentando su propio camino hacia su propio final, hacia su propio juicio. Por eso que David dice, en la prueba, confiemos en Dios. ¿Cómo termina David luego de pasar toda esta prueba? Alabaré a Jehová conforme a su justicia, versículo 17, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Por qué terminó con regocijo y adoración David a Dios? Porque él pasó toda la prueba de su persecución confiando en Dios y pidiéndole a Dios que lo examine para mantenerse él íntegro y limpio. La alabanza surge al final de un corazón que confía en Dios. No debemos esperar, hermanos amados, adorar a Dios cuando todo está bien, que es cuando es más fácil. Lo cierto es que la alabanza en tiempos difíciles es cuando más podemos conocerle y profundizar nuestro amor a Él. Si somos inocentes, también debemos alabar a Dios, como dice el Salmo 18, versículo 3. Invocaré a Jehová
a quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos.